¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la cuarta entrevista de Libertario. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña en exclusiva para el Congreso de la Fundación Latinoamérica Libre. Y aprovechando lo tenemos aquí también en Libertario. Él es Fernando Nogales, es coordinador del Círculo Bastiat y también es experto en empresas familiares. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, muchas gracias por tu gentileza, por invitarme a compartir tu sueño de youtuber. Muchísimas gracias. Y creo que también agradecerle primeramente a usted por aceptar la entrevista. Por favor, quisiera que nos empiece contando quién es Fernando Nogales en su vida cotidiana, cuáles son sus proyectos. Sí, bueno, yo me dedico desde el punto de vista profesional, me dedico como asesor de empresas familiares desde el año 90, ¿no? Hasta ahora. Y en esa evolución, bueno, pues he ido teniendo que hacer una formación en paralelo en función, diríamos, de los servicios que tenía que dar a las familias empresarias, ¿no? Y en ese proceso de profesionalización, bueno, pues yo conocí la escuela austríaca y me di cuenta de que la escuela austríaca, como escuela, como teoría económica, pues era la que, sin saberlo, practicaban todos los fundadores de empresa familiar. Fundadores y no fundadores, porque a veces ya son los hijos, ¿no? Pero siguen con esa misma teoría económica, ¿no? A diferencia pues, de otras teorías económicas. Y fue como yo descubrí un poco la escuela austríaca, ¿no? Quería estudiar la carrera de economía desde la orientación que en la práctica veía a los fundadores a la hora de poner en marcha sus criterios y sus conclusiones de carácter económico en la llevanza de sus empresas. Esa teoría económica resulta que es una teoría liberal y, si queremos, es una teoría libertaria. Y indudablemente yo toda la formación que hago de económica para las empresas familiares, lógicamente es de base austríaca. Y en ese sentido, bueno, pues me fui haciendo cada vez más liberal. Y bueno, hasta aquí. ¿Cuál es su denominación doctrinal, si se puede decir, su etiqueta? A mí no me gusta mucho el sentido de ideologías, pero ¿cuál es su etiqueta en sí? ¿Liberal, libertario? ¿Y por qué? Y si es que es de alguna de estas, ¿por qué decidió quedarse en estas ideas? No, bueno, vamos a ver, cuando estás trabajando con empresarios, lo que más valoran es la libertad, de estar en contextos desde el punto de vista político en donde su creatividad y en donde su capacidad de trabajo, de ahorro, bueno, pues se pueda poner en marcha con las máximas dosis de libertad. Lógicamente, cuando tú ves, yo ya había leído cosas que tenían que ver con liberalismo ya hace mucho más tiempo, ¿no? Y ya había leído a algunos autores, Mises, por ejemplo, ya había leído pues la acción humana de Mises allá por los años, principios de los años 80, Hayek, ¿no? Pues Derecho, Legislación y Libertad, pues, bueno, es otro texto que ya había leído pues también por aquellas fechas, pero yo me meto a hacer un máster en economía austríaca a partir de que necesito ya un corpus teórico para, en alguna medida, servir de base conceptual a las familias empresarias en lo que sería la gestión económica de sus proyectos empresariales. Eso fue lo que me planteó. Pues me planteo de que la clave fundamental es la acción humana y, por otra parte, la función empresarial. Y esa acción humana y esa función empresarial, el principio teórico desde el punto de vista de la economía austríaca es la libertad. Y de ahí pues ya me fui cada vez metiendo más en este mundo de las ideas, siempre, ¿no?, en defensa de la libertad. Perfecto. Con toda esta formación que usted ha venido adquiriendo alrededor del tiempo, ¿cuáles son los problemas que ve principalmente en la educación contemporánea? Tanto en la educación privada como en la educación pública. A ver, la educación es algo enormemente importante, ¿eh? Los seres humanos somos los seres que educamos. Es decir, todas las especies vivas enseñan, solo la especie humana educa. Esto es importante, ¿no? La familia ha sido la primera institución
educadora de la historia de la humanidad. Y esa educación familiar está orientada al individuo, no es homogénea. Los padres saben cuáles son las características de sus hijos, conocen un poco sus talentos, o mucho. Les dejan que descubran esos talentos y sus motivaciones, digamos, tanto en cuanto posible futuro proyecto de vida. Eso es enormemente importante. La educación estatal es todo lo contrario. Es una educación homogénea, estandarizada, y por lo tanto las identidades individuales no las desarrolla identidades colectivas. Los estados les interesa mucho controlar la educación porque el poder del Estado no se puede conseguir sin control de pensamiento. Y por eso están muy interesados en ser ellos los que ponen los programas de educación. Cuántas asignaturas, a qué edades cada una de esas asignaturas, qué horario por cada asignatura, los perfiles de profesores. Todo es muy homogéneo, todo es muy estandarizable. Pero de últimas, lo que hacen, y cada vez somos más conscientes de ellos en las sociedades en general, las más desarrolladas, las menos y las del medio, que lo que hay es un objetivo adoctrinador por parte de los estados. Y eso es enormemente, digamos, preocupante. Es decir, se crean unos objetivos educativos por parte de los estados y a esos objetivos educativos por parte de los estados todos los ciudadanos tienen que adaptar sus objetivos de vida, cuando debería ser completamente al revés. Yo tengo mi objetivo de vida y tendría que haber, digamos, una teoría educativa pública que permitiera que mi objetivo de vida, para conseguir mi objetivo de vida, se adaptaran los programas, digamos, educativos. No, los programas educativos tienen sus propios objetivos en Estado y se tienen que adaptar todos los ciudadanos a eso. Esto es enormemente importante porque al final nos está llevando no solamente a un proceso de adoctrinamiento, sino a un proceso de esclavitud. Estamos al servicio de los objetivos educativos de los Estados. Los colegios en sí, las universidades, el punto primordial sería fomentar todas las capacidades que tiene un estudiante, tratar de avanzar en sus potenciales, pero vemos que esto no es así. ¿Cuál sería entonces el sistema que se debería implementar para que se pueda en verdad hacer que los estudiantes exploten sus habilidades y no simplemente un adoctrinamiento? ¿Hay tal vez alguna visión austriaca de este punto? Sí, vamos a ver, el concepto que podríamos decir de aula austriaca, ¿no? Es un concepto en donde el aula sirve, primero, para descubrir los talentos individuales por parte de cada alumno y, segundo, poco a poco irlos desarrollando. Y en función de ese descubrimiento de esos talentos, ir diseñando los itinerarios curriculares. Es decir, si yo tengo mi hijo le gusta la música, pues no quiere decir que no pueda aprender otras cosas. Lógicamente deberá aprender otras cosas, ¿no? A leer, a escribir, conocer algo, digamos, de la historia de su país, en fin, bueno, algo de geometría, algo de física, probablemente. Ahora, si mi hijo sirve mucho para la música y tiene un talento musical, un talento artístico, lo lógico es que el 80% del itinerario curricular se hiciera en función de su talento, porque casi seguro que si se hace en función de su talento, en primer lugar, va a ser muy motivador ese estudio, y en segundo lugar, va a ir en alguna medida diseñando, ¿no? Poco a poco, primero en alguna medida las opiniones de los padres, segundo más adelante con tutores que tendría en el colegio, pero va a ir diseñando, él es el autor poco a poco de su itinerario curricular. Un itinerario curricular es un gran motivador cuando está orientado a los proyectos de vida de cada persona, cuando se adapta a los modelos de aprendizaje, a los niveles de inteligencia y a los modelos de aprendizaje del alumno. Es decir, cada persona tiene su modelo de aprendizaje. Y lo que tenemos que procurar es que los modelos de enseñanza de los profesores o de la escuela se adapten a los modelos de aprendizaje del alumno. Ningún profesor, por bueno que sea su modelo de enseñanza, encaja en una clase, yo que sé, de 30 alumnos, encaja con el modelo de aprendizaje de esos 30 alumnos. Hay
muchos estudios hechos al respecto de eso, y hay uno definido así, los 3 tercios, ¿no? En una clase, un buen profesor que enseña bien, que está enamorado de la enseñanza, es un muy buen docente, con ese modelo de enseñanza que tiene, más o menos 1/3 se adapta muy bien. El modelo de aprendizaje se adapta a ese modelo de enseñanza. Hay otro tercio en donde se adapta a medias, ya necesita cierta ayuda pues, para que pase el curso. Y hay otro tercio en donde no aprueba. Y no es que el profesor sea malo, pero lo que no podemos es tener, digamos, modelos de enseñanza versátiles para todos los modelos de aprendizaje de los alumnos. Bueno, eso es realmente motivador, ¿no? Entonces, eso no está en ningún modelo pedagógico de ninguna escuela estatal, de ningún país, de media. Puede haber alguna excepción, pero no es lo general. Con lo cual, a los niños se les va quemando, sobre todo cuando están teniendo, diríamos, altas dosis de talento. Cuanto más alto es el nivel de talento de una persona, con un modelo homogéneo de enseñanza, antes se desmotiva, antes se quema. Y resulta de que puede tener un coeficiente de inteligencia muy alto y ser el peor de la clase. Porque los modelos de enseñanza son totalmente estandarizables, homogéneos. Y eso es injusto. La sociedad es desigual. No podemos tener, por tanto, modelos iguales de enseñanza. ¿Es entonces compatible algún tipo de educación pública con este sistema que se propone? Porque muchas de las críticas del liberalismo es que en una sociedad de mercado, mucha gente sin accesos económicos, sin sustento económico, va a quedar segregado y por tanto va a quedar fuera del sistema y esto se va a seguir reproduciendo generación tras generación. Eso pasa por lo menos bastante aquí en Latinoamérica. ¿Hay algún sistema compatible entre educación pública y un sistema donde no se doctrine? Tal vez el sistema de vouchers puede ser uno. Entendemos por adoctrinamiento siempre y cuando un modelo de enseñanza, el que sea exclusivo. Es decir, cualquier padre que enseñe a su hijo está adoctrinándole. Si nos ponemos muy puristas en el concepto de adoctrinamiento, todo proceso de enseñanza es un proceso de adoctrinamiento. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando hay solo uno al cual toda la ciudadanía tiene que adaptarse. Estamos en un país totalitario, pues, pongamos ahora ejemplo Venezuela, Cuba, indudablemente son adoctrinadores. ¿Por qué? Porque solo hay un modelo en un pensamiento teórico, ideológico, político. Ahora, indudablemente, lo mejor, como todos adoctrinamos a través de la educación, que todo el mundo tenga, digamos, vía libre para enseñar a sus hijos a su modo y manera desde sus principios teóricos. O sea, siempre que hablamos de adoctrinamiento cuando está impuesto por lo que sea. En el caso del socialismo, por el Estado. En el caso de las religiones, bueno, pues en el caso de nuestra cultura, pues durante muchos años ha sido por la Iglesia. Es igual, siempre que haya uno solo, estamos hablando de adoctrinamiento. Esa es un poco la cuestión. Ahora, la otro tema que me planteas, es decir, es justamente con las políticas de educación pública que desapareció la educación gratuita. Allí donde existe educación pública no existe posibilidad alguna de educación gratuita. Esto es importante clarificarlo, porque en fin, el socialismo tiene una enorme habilidad para engañarnos, ¿no? Y para jugar con el lenguaje. En la época en donde el Estado no estaba interviniendo en la educación, había educación gratuita. Es decir, yo soy de una generación en donde en mi pueblo, en España, una parroquia enseñaba a los hijos que no podían ir, no porque no pudieran ir a la escuela nacional, que era también gratuita en el sentido de que no pagábamos nada, sino porque los curas enseñaban gratuitamente, no pagábamos nada, ni siquiera la limosna, estaba prohibido coger limosna, porque fuéramos a estudiar, ¿no? Todas las clases de refuerzo, porque a lo mejor no sabíamos, no teníamos pues faltas de ortografía, no sabíamos sumar, multiplicar o dividir, eran los primeros años de los niños en el colegio, todo eso era completamente gratuito, ningún padre pagaba nada. Cuando se viene el Estado y empieza a sacar todas esas opciones de formación, en teoría no valen nada, pero es que vía impuestos valen muy caras. En España,
Bueno, pues estamos hablando de que un curso de primaria no baja de 6.000 euros al año. Pero a ti te dicen que es gratis. En secundaria ya se acerca a los 8.000 euros. Y si vamos a la universidad, de media son 10.000 euros los que paga un estudiante. No los paga físicamente, pero a todos los demás vía impuestos, al final, nos han quitado esto. Si comparamos esa misma formación con una universidad privada o con un colegio privado, además es más barato. Pero no vemos el coste porque nos lo cobran vía impuestos. Cuidado, yo puedo decir, no, tengo un hijo, está en edad escolar y bueno, no me importa que vía impuestos me quiten esa cantidad de dinero. No, es que antes de tener hijos tú ya estabas pagando impuestos para que tu hijo estudiara. Y cuando tu hijo haya acabado de estudiar, incluso en la universidad, tú seguirás pagando impuestos hasta que te jubiles. Si todo ese coste, ¿no?, lo sumamos, casi seguro que todos podríamos haber pagado, digamos, el coste de nuestros doctorados, de nuestros hijos, en la Universidad de Harvard. Pero no lo vemos. Entonces, es decir, la educación no es gratuita. Es más, allí donde es estatal, no hay educación gratuita, estrictamente hablando. ¿No? Existe desde un punto de vista personal. Tú mañana dices, bueno, pues tengo aquí una persona en el barrio que me conoce y tal, y yo he estudiado matemáticas, le voy a enseñar matemáticas a este niño y no le cobro nada. Bueno, una cuestión puntual, lo puedes hacer. Pero indudablemente no hay educación gratuita como consecuencia de eso de la gratuidad de las políticas estatales. Porque todo está tan controlado que esa formación que reciba por parte de alguien que te la quisiera dar gratis no está reconocida. Que esa es un poco la gran trampa de la educación estatal, que tiene que ser reglada, es decir, hay unas reglas para que al final, si no las cumple ese colegio, lo que tú hayas aprendido, por muy bien que lo hayas aprendido, si no se ha hecho con las normativas, digamos, estatales, pues tú habrás pasado el curso y nadie te reconocerá que has pasado primero de primaria, o segundo de primaria, o tercero de primaria, o lo que sea, o secundario al final. No sabrás más que a lo mejor otras personas que han pasado por esa clase de colegios privados, públicos o concertados, reglados, pero no tiene ningún valor. Esto es importante porque el tema de la educación gratuita primero no es verdad. Segundo, instrumento, por ejemplo, como los vouchers, los bonos escolares, bueno, son un instrumento que permite determinadas ventajas, ¿no? Pero allí donde existe verdadera educación libre, léase por ejemplo pues el caso de Singapur, el caso de Japón, el caso de Corea del Sur, claro, que los informes PISA cada 2 años, bueno, pues bailan. Ahora está Japón primero, pues está Corea segundo, luego saltan, ¿no? No hace falta voucher. Todo el mundo sabe lo que vale la educación. Vaya a la privada o a la pública, está bien claro, a la entrada de cada colegio vale un mes tanto dinero. Punto. Segundo, puede ir a cualquier colegio. No hay una zonificación. Estás en esta zona del colegio, tú vives en esta zona y por tanto pues está lo que se llama la zonificación. Tiene que llevar tú a tu hijo al colegio porque está en esta misma zona, en este mismo barrio. No hay zonificación. Te puedes llevar a tu colegio a donde te dé la gana, a la otra punta de la ciudad. Y no pasa nada. La visibilidad del coste está clara. Y lo de pagar impuestos o no pagar impuestos, lo primero que tendríamos que decir es que la mayor parte de la gente lo que no quiere es que le quite el Estado dinero. No me quites para que después me tengas que dar, porque si no me quitas a lo mejor no me tienes que dar. Luego es otra trampa, es decir, el coste vía impuestos de la educación, quienes pagan más son los niveles más bajos de la sociedad. Exactamente. Con lo cual están pagando a los que tienen niveles más altos. Y eso es una injusticia. En todo caso, podría haber, si quisiéramos hablar, en vez de concepto de igualdad, de equidad, pues que hubiera unos costes en función de las entradas de la familia. Pues que ganan 100, bueno, pues que tenga, digamos, a lo mejor una carga impositiva proporcional a 100 y que tenga un 20 proporcional a 20. Bueno, podría ser. Es decir, habría otras fórmulas de carácter fiscal. Pero lo importante es que el Estado no se meta en la educación para nada. El Estado solamente tiene un papel, si es que tiene que tener un papel en la educación, es el de garantizar que todo el mundo tenga acceso a la educación y a la educación libre.
El Estado, a lo sumo, es el árbitro de la educación. Y en ese juego, si es árbitro, no puede jugar. No puede ser ni de este partido ni de otro partido. No puede dirigir la educación, no puede impartir la educación y no puede controlar la educación. Solamente garantizarla. Eso es el papel. Y estoy hablando de Europa. En teoría son países democráticos, pero el control de la educación por parte de los Estados es enorme. ¿Y por qué le importa tanto al Estado controlar la educación? Porque no hay poder de Estado sin control del pensamiento. Vemos que la educación tiene unos ciertos problemas en sentido de acceso. Eso, por ejemplo, en el caso de Europa, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica? Si nos vamos a casos más extremos, del caso de África, donde vemos que el mundo requiere cada vez más formación para este mundo competitivo. Mira, hay una investigación hecha por James Dewey que se llama El bello árbol. Esta investigación se ha hecho a lo largo de aproximadamente 15 años en los países más pobres de África y de China, de las aldeas más alejadas sería Pekín y bueno, ¿no? Y en la India, durante 15 años. Las familias más pobres educan privadamente a sus hijos. Allí ha llegado el Estado y allí esas familias no quieren los hijos llevarles a esos colegios. Los padres no quieren llevar a sus hijos. Es una educación adaptada a su capacidad, digamos, de gasto. Es una educación muy personalizada. Es una educación muy cercana. No quieren los hijos, los padres, llevar en esas familias paupérrimas casi, no quieren llevar, teniendo el colegio público ahí, ¿no? En principio, pues mejores instalaciones, tal, no quieren. Léete el libro, A la sombra del bello árbol, de John Toole, y te descubrirás de que los dos extremos de los niveles sociales no quieren educación pública. Estos más pobres quieren educación privada y se la pagan allí donde el Estado no le impone la educación pública. Y así, además ha sido durante milenios, no es una cuestión de hace 20 años. Y las clases más altas de la sociedad tampoco quieren la educación pública. Yo estoy en España y los sinvergüenzas, porque no tienen otro nombre, de los socialistas, que están permanentemente piropeando la educación pública, los grandes dirigentes políticos socialistas, no solo socialistas, pero como son estos los que en alguna medida quieren estatalizar la educación en toda su totalidad, pero sus hijos los llevan al colegio británico, al colegio alemán, al colegio francés, hombre, que vale a lo mejor 2.000, 3.000 euros mensuales. Que no es cualquier cosa. O sea, los niveles más altos de la sociedad y los niveles más bajos de la sociedad son los que no quieren educación pública. ¿Por qué? Porque ahí es una educación, primero, privada, segundo, muchísimo más orientada, diríamos, a cada individuo. Tercero, tienen un desarrollo estructural como centro docente muy orientado al mérito, a la competencia, definen muy bien cuál es el segmento de mercado al que quieren dirigirse, qué clase de personas, qué clase de alumnos, orientan, digamos, para esa clase de mercado los productos que son adecuados, compiten entre las empresas, hay meritocracia, y abajo igual. Donde no hay es en el medio. Pero es lo máximo. Y esto, claro, es una vergüenza. Es decir, que me venga un ministro socialista en España diciendo que es muy buena la educación pública y lleves tus hijos a un colegio privado, elitista, que yo no tengo nada en contra, pero no me vendas la burra. Pero ya sabes que... Vemos que es la típica doble moral de los socialistas. No, claro, es un problema, de verdad, es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Y quiénes son los que realmente después... son los que más les cuesta la educación vía impuesto, que lo invisibilizan ese coste? Y son los que tienen una educación más estandarizada, más homogénea, que no les sirve para nada. Porque al final, cuando se politiza la educación, lo que hace es que por más que empiecen los grados y los dobles grados y los triples grados y las maestrías y los doctorados, es decir, al final, cuanto más tienes, más se desvaloriza
Es decir, si solamente soy el doctor, digamos, de mi ciudad, indudablemente me voy a colocar enseguida. Pero si todos los que estamos estudiando, al final todos somos doctores, por una parte, no habrá puestos para ese doctorados, y en segundo lugar, lo que habrá es puestos muy jóvenes, puestos muy precarios, que tendrán título de doctor. En España hay muchos camareros doctorados. Sobran doctores, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso son políticas engañosas, que generan grandes distorsiones en las dinámicas educativas y en las dinámicas empresariales. Ningún empresario sabe que quien viene de la universidad está preparado para trabajar en su empresa. Tiene encima que formarle, después a posteriori. Casi todos los empresarios, sobre todo hombre de empresas medianas, grandes, tienen sus departamentos de formación. ¿Por qué? Porque ese ingeniero que viene con una formación obsoleta. Lo que le han enseñado hace tiempo que ya no se hace en la empresa. Vemos claramente que es un trabajo desde políticas de la educación y políticas dentro del mercado, porque por poner un ejemplo, aquí en Ecuador hay alta migración por obvias razones de ciudadanos venezolanos. Claro. Son ciudadanos que vienen muy bien preparados, que vienen con títulos y que aquí no logran encontrar un trabajo y que les toca, digamos, un ingeniero en petróleos trabajar de camarero, trabajar de modelo, trabajar de lo que sea menos en su área. Y vemos que eso también es un problema del país de lo que les acoge. Y vemos que también se crean otra clase de distorsiones porque la gente misma de este país no puede tampoco encontrar un trabajo. Vemos que es una ambas combinación de cosas. En este sentido, ¿se podría decir que deberíamos poner en debate tal vez el homeschooling? A ver, hay alternativas a la educación estatal. Y la educación estatal, el binomio educación privada, educación pública, es un binomio irreal. A mí me gusta más hablar de educación estatal e educación libre que educación pública e educación privada. Porque allí donde existe educación pública y educación privada reglada, es homogénea. Yo puedo, suponte por un momento que yo tengo en España, tengo trillizos. Bueno, y al mismo tiempo van a ir a estudiar a un colegio, ¿no? A uno le llevo a un colegio de educación pública, a otro le llevo a un colegio de educación privada y a otro le lleva a un colegio concertado. Los colegios concertados en España son colegios privados pero subvencionados. Los tres tienen el mismo itinerario curricular, los tres tienen el mismo perfil de profesor, los tres aprenden y se les exige lo mismo. Pareciera que hay un mercado libre de educación. No, señor. El que haya, digamos, propiedad del colegio no quiere decir que ese colegio tenga propiedad sobre la educación. Si fuera propietario de la educación, ellos diseñarían su itinerario curricular. Y esto es enormemente importante saberlo. No hay en casi ningún país europeo, hay mercado educativo libre. Solo en las élites, como decíamos antes, que es donde los llevan justamente los predicadores de la educación pública, es decir, los socialistas. Los socialistas, como diría Hayek, de todos los partidos. Y de todos los tiempos. ¿Entiendes? Entonces esa es un poco una cuestión que es enormemente importante, desenmascarar la gran mentira que es y el gran daño que está haciendo la educación estatal. Sea pública o privada, es igual, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Perfectamente. Y entonces aquí, ¿cuál sería su papel en su formación de educar esto en empresas familiares? ¿Cuál es su papel antisistema, si se podría decir? No, bueno, las empresas familiares, a ver, la formación de las empresas familiares está orientada lógicamente a las necesidades en cuanto a sapiencia para dirigir una empresa, para llevar una empresa, ¿no? En las empresas familiares te puedes implicar de distintas maneras, te puedes implicar como accionista. Bueno, pues prepárate para ser un buen accionista, cómo funciona una junta de accionistas, conocer el derecho mercantil correspondiente o el derecho de comercio, en fin, que sepas conocer un balance, una cuenta de resultados, ¿no? Porque al final vas a tener que aprobar o con tu firma o no aprobar, también con tu firma, pues determinadas decisiones, digamos, de carácter económico, ¿no? Si te preparas para entrar en el directorio, pues tienes que, si quieres ser director, pues tienes que prepararte para todo el tema de lo que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? En una empresa. Si quieres ser un director de equipo, de área funcional, pues para dirigir a personas.
indudablemente. Si quiere ser el gerente, pues sería, bueno, pues la dirección general de la empresa. En fin, la formación en las empresas familiares está orientada a la profesionalización para que los hijos sean capaces de dirigir bien una empresa de manera rentable, de hacerla competitiva en el mundo en el ámbito de los negocios y desde el punto de vista del patrimonio de los accionistas, pues que sea, digamos, que genere beneficios o utilidades, como decís aquí en Hispanoamérica, ¿no? Esa es una formación fundamentalmente instructiva. Luego hay otra formación que es un poco más educación, ¿no? Que tiene que ver con la formación como familia empresaria, como familia, como institución, ¿no? Que ese es un tema también muy importante. Las familias en Europa es una institución que está, bueno, no digo que desapareciendo, pero indudablemente sí que es una institución en donde hay objetivos socialistas muy claros, ¿no? De destruir esa institución social evolutiva. Indudablemente, si estamos hablando de empresas familiares, si no hay familias no va a haber empresas familiares, es decir, son empresas familiares porque hay familia, ¿no? Entonces nos estamos encontrando que por razones a lo mejor demográficas, bueno, pues cada vez más hay en los procesos intergeneracionales, pues te puedes encontrar en una empresa en donde están trabajando 3 generaciones al mismo tiempo. Pues bueno, pues te encuentras a lo mejor que el padre fundador tiene 93 o 94 años. Y que el hijo, pues que llevaba la empresa, ya tiene 65, ya se ha jubilado. Y es el nieto que está llevando la empresa. Y a lo mejor los 3 son accionistas, ¿no? Están viviendo 3 generaciones con 3 visiones distintas intergeneracionales, tienen sus conflictos, tienen conflictos o no, pero realmente hay percepciones distintas, ¿no? Bueno, saber, digamos, convivir 3 generaciones, eso es algo nuevo, porque antes pues, la gente vivía menos tiempo, ¿no? Y a veces se moría el padre y los hijos eran todavía muy jóvenes, ¿no? Ahora es juntamente al revés, ¿no? Toda la formación de la familia empresaria va ligada también a saber, entre ellos, entender, digamos, las distintas culturas familiares. Los hermanos somos hermanos y nos entendemos, tenemos distintos caracteres, tenemos distintos objetivos de vida y distintos intereses, ¿no? Y queremos que con los medios de la empresa, pues acceder a dar respuesta a esos intereses o objetivos de vida. No es fácil, pero tenemos que ayudar a entendernos. Va a haber conflictos entre las ramas familiares, tenemos que saber mediar entre nosotros. Incluso, ¿no? En las parejas no solamente nos casamos con otra persona que tiene su carácter y sus intereses, tiene otra cultura familiar. En la primera generación los padres y los hijos tienen la misma cultura familiar. Ya en la segunda generación cada hijo se casa no solo con otra persona, se casa con otra cultura familiar. Y a veces hay choques por eso. Bueno, desde el punto de vista de la familia empresaria, pues hay que también ayudarles a entender estos procesos que no son de economía, no son de finanzas, sí son de derecho, sí son de psicosociología, sí son de mediación. Bueno, toda esa formación hay que darla también, ¿no? Es una formación fundamentalmente de carácter instructivo, pero también tiene valores importantes de carácter cultural, empezando por la propia institución familiar, ¿no? Un tema que puede estar relacionado con esto es el estado de bienestar. ¿Qué repercusión ha tenido tanto en la familia, tanto en la educación, tanto en el sistema de creación de empresas? ¿Hay alguna correlación entre todo esto? A ver, el estado de bienestar, a ver, podemos verlo de 2 maneras. En Europa el socialismo está de capa caída y se está derrumbando. Uno lo pueden ver como, digamos, por exceso de éxito, bueno, y otros lo podemos ver porque el socialismo, pues bueno, pues no funciona, más allá de algunas cosas. En la socialdemocracia en Europa, el pensamiento único socialdemócrata europeo se está cayendo. ¿Y por qué se está cayendo? Porque el estado de bienestar, al final lo que es el bienestar del Estado. Es decir, el principio, diríamos, socialista, mal llamado socialdemócrata sueco, por ejemplo, ya en los años 50, recién se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un principio, es decir, el ciudadano sueco tendrá todo asegurado desde la cuna a la tumba. ¿Eso qué tiene que ver con la libertad? Justamente es el mayor enemigo de la libertad. ¿No? Si a mí me dicen quién es hoy el ciudadano de mentalidad más totalitaria del planeta, no son los de Corea del Norte, son los suecos. El ciudadano medio en Corea del Norte sabe que quien tiene delante es un sanguinario y es un totalitario. El ciudadano sueco cree que está en el mejor de los mundos.
el no tener que depender de nadie, ni de una familia, ni de otra persona, del Estado, que le garantiza, no ya de la cuna a la tumba, sino antes de la cuna y después de la tumba. Lo tiene todo arreglado. Todo. La insolidaridad es absoluta. No tengo que preocuparme ni de mi hijo, ni de mi mujer, ni de mi hermano. No tengo. Se preocupa el Estado. Y vemos que hay una migración de las necesidades del individuo hacia el Estado, más dependencia del Estado. Claro. Pero sobre todo no hay una migración. Lo que hay es un adoctrinamiento, en esa línea, diríamos, de dependencia absoluta del papá Estado. En Cuba, las madres de blanco, las señoras de blanco, saben quién es el totalitario, quién les esclaviza y quién les martiriza. Y en Corea del Norte también, en Suecia no. Esto es terrible, pero culturalmente hablando, estamos ante una mentalidad totalitaria. Y la ventaja que tiene, y lo han sabido hacer muy bien, en Suecia, el socialismo sueco, es que han conseguido que, desde el punto de vista económico, haya una gran libertad, digamos, de mercado. Porque eso hay que pagarlo. Por un colapso que tuvieron. No, es que no, ya de siempre. El colapso fue además, ¿no? Pero han tenido muy claro. Es decir, máxima libertad económica y al mismo tiempo máximo totalitarismo cultural. Y además Suecia es el modelo para toda Europa. Lo llevan desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto es enormemente importante porque han conseguido enfrentarse al capitalismo no de manera frontal, como era pues hasta la caída del muro de Berlín. Ahora no te enfrentas, no hay un enfrentamiento socialismo-capitalismo. Ahora, después de la caída del muro de Berlín, lo que hay es una destrucción del capitalismo a través del capitalismo. O sea, utilizan, digamos, todo el proceso, diríamos, del capitalismo para sustentar una sociedad absolutamente totalitaria. Porque no tienes que preocuparte de nada. Y cuando el socialismo quiere quitarte libertad, te abruma con derechos. Es la trampa. Usted tiene derecho a todo. Y no es responsable de nada. Vale, cuidado con esto, ¿no? Porque es a donde nos lleva el socialismo. Y tiene el control absoluto de la educación en el caso de Suecia. Y en el caso de Suecia tienen los vouchers, que es un instrumento que en principio para Friedman y todo lo que era la escuela de Chicago de los años 50, bueno, pues era un instrumento en principio interesante para la educación pública, bueno, pues que le permitía pues a la gente media-baja poder tener, digamos, una cantidad de dinero para llevar a sus hijos al colegio que quisiera. Sí, pero es que ahora con el voucher sueco todavía controla más la educación, dando a entender que los padres pueden elegir pues colegio para sus hijos. Ya. Y hay que dejarlo claro, ¿no? No puede ser bien pensado cuando lo que está detrás es una ideología totalitaria. El socialismo, en todas sus formas, son ideologías totalitarias. No consigue, digamos, el comunismo tiene los mismos objetivos que la socialdemocracia. Pero tiene distintos instrumentos y distintos ritmos de la socialdemocracia para conseguir esos mismos objetivos. Nosotros lo consiguen a lo bestia, a lo bruto. Mañana hay un gobierno podemita en España y están fusilando al día siguiente, pues como están haciendo en Venezuela. Punto. No hay ninguna variación. La socialdemocracia consigue los mismos objetivos, pues a lo mejor a lo largo de 100 años. Pero los consigue. Pero lo consigue. Y sin que la población se entere siquiera que lo está consiguiendo. Claro, no. Ahí está la importancia de denunciar permanentemente a todo concepto y todo método de educación estatal. Porque acaba adoctrinándonos. Lo que decía Gramsci, es decir, vamos a ver, un gobierno socialista de cualquier país, de cualquier nivel económico, necesita solamente 3 ministerios. Ministerio de Educación, controlado lógicamente, Ministerio de los Medios de Comunicación y Ministerio de Cultura. Lo demás viene por añadidura.
una vez que tú has enseñado a la dependencia del individuo, de toda tu vida, de ese estado, lo demás va viniendo. No pasa nada. Sí, bueno, y un poco la importancia de lo que está sucediendo en Suecia desde el punto de vista del adoctrinamiento de la sociedad sueca. Fíjate que hay un elemento que suena casi escabroso, ¿no? El que haya un ministerio, hablando en términos españoles, de recogida de cadáveres en los domicilios personales. ¿Por qué? Bueno, pues hay mucha gente, sobre todo mayor, que vive sola, no hay familias, no hay relación casi entre los propios vecinos, y el control, ahora ya más informático, ¿no? Pues a través de cámaras y a través de lógicamente de instrumentos, pues para la tercera edad, si les pasa algo, pues que venga, digamos, pues una ambulancia, que le lleven al hospital, que puedan atender. Bueno, pues hay muchas de esas personas que mueren solas. Y todos los días hay una serie, el ministerio, no sé cómo se dice en sueco, pero un poco está orientado a recoger los cadáveres de personas que mueren solas. Indudablemente, es decir, ya más allá de la muerte también está el Estado, te arregla todos los papeles, ¿no? Más allá incluso, ¿no? Ya te tienes garantizada si quieres la eutanasia, ¿no? Cuidado con el tema, ¿no? Porque el socialismo es enormemente homicida. El comunismo te mataba en un campo de concentración, en un gulag, o de hambre, ¿no? En Ucrania. La socialdemocracia te mata en un hospital. Bien sea el principio de la vida vía aborto libre, bien sea en Suecia al final de la vida vía eutanasia libre. Y cuando es decir, todo lo arregla, el socialismo todo lo arregla con violencia. Porque para imponer la igualdad no se puede imponer si no es con violencia. Y eso para empezar. Pero después vemos, tenemos que nos sobran niños, aborto libre. Aquí ahora nos sobran ancianos, eutanasias libres. Es decir, decíamos de los nazis. Entonces, casi suena un poco hasta sarcástico. Hoy entras en un hospital y allí te hacen la eutanasia, eso sí, todo con certificación de calidad. Tranquilo, todo muy aséptico, todo muy higiénico, todo perfecto. Y te llevan al crematorio. Oh, los crematorios son públicos en Suecia. Punto. Si te van a visitar y ven que estás a punto de morirte, ya te han mentalizado antes para que firmes el testamento vital. Y a eso lo llaman, bueno, muerte digna, suicidio asistido. Ya sabemos cómo juegan, digamos, los socialistas con el lenguaje. Cuanto más bonita sea la palabra, más tienes que pensar que es justamente todo lo contrario. Y al final que nos acaban haciendo creer que la muerte es digna. Oye, ¿y la vida es digna? Porque al final parece que lo que no es digna es la vida. Si hubiera, digamos, mínima solidaridad afectiva, no querrías morir. Pero estás solo. Y te llevan directamente. Si te estás muriendo, y llevan un día que no, por los controles que hay vía pues, con controles de alerta, ¿no? Y te llevan directamente a matar, porque tú ya has firmado previamente, todo muy legal, claro, ¿no? Tú ya has firmado tu muerte. Eso es Suecia diariamente. Absolutamente. Vemos que viven en un tipo de distopía. Claro, viven en distopía, totalmente. Y ahí tienes vídeos, te puedes meter, y hay unos vídeos maravillosos al respecto de eso. Bueno, claro. Cuidadito con el tema de que allí en la socialdemocracia sueca, muy en concreto la sueca, en los demás países no es ese nivel, diríamos, de distopía, como tú bien dices, ¿no? Pero normalmente estamos en un estado totalitario. Pero el problema es que es más totalitario que puede serlo Corea del Norte, porque el ciudadano sabe que ese es un enemigo. Tiene que jugar, bueno, el juego de hacerse como que, bueno, que es del partido, que es del movimiento, que para quién para tal, pero sabe que es el malo. No, no. El sueco sabe que su gobierno es el mejor del planeta. Y todo lo que le diga es iguana. Y han sabido muy bien controlar el tema capitalista para que no le falten fondos para mantener un Estado socialista verdaderamente totalitario, con la plena aceptación por parte del ciudadano. Eso no lo consiguió el comunismo en el siglo XX, en la Unión Soviética, en China, ni siquiera en Camboya, ni siquiera en Cuba.
pero han conseguido los suecos. Un tema ciertamente apasionante que podemos irnos horas de horas porque son bastantes cosas que la gente en serio no se pone a reflexionar. Son temas que quedan aparte de la opinión pública. Bueno, para ir cambiando de tema, Adelante. quiero que por favor nos cuentes sobre el Círculo Bastiat. ¿Cuál es la función de este think tank? ¿Es un think tank? Sí, es un círculo que lo montamos hace 7 años. Acabé yo el máster de Economía Austriaca y yo vivo en Sevilla y bueno, pues dijimos, oye, pues vamos a montar un think tank aquí y montamos el think tank. Y bueno, lo que hacemos es reuniones más o menos mensuales y tenemos conferencias más o menos mensuales. Ya desde hace 5 años estamos llevando el Free Market. El Free Market Roadshow es un evento de economía austríaca dirigido por la Austrian Economic Center de Viena y que se repite todos los años en unas 60 ciudades más o menos, ¿no? Y algunas ciudades del Cáucaso y algunas veces incluso en Israel, ¿no? Este año incluso se ha hecho también en Argentina y en Estados Unidos, de una manera un poco puntual. Bueno, y ahí tratamos temas desde la perspectiva económica, lógicamente poniendo encima de la mesa las incongruencias del socialismo y poniendo encima de la mesa propuestas para esas, digamos, políticas socialistas que nos llevan a un callejón sin salida, cada vez más gasto, cada vez más endeudamiento, cada vez más impuestos, cada vez más derechos que hay que pagar más. Entonces, bueno, y procuramos, lógicamente, pues que vengan de distintos países, pues buenos economistas, catedráticos, en fin, pensadores, pues, y eso es un think tank que gracias a este think tank y otros muchos que han ido surgiendo, está cambiando, digamos, la tendencia de lo que sería la respuesta social al socialismo. Es que es la única forma de impactar en las sociedades mediante la batalla de las ideas. Si es que no se ponen las ideas, si no creamos como oferta, si no creamos nuestra demanda de ideas, dejamos todo el campo libre para que el socialismo, el proteccionismo y todos los totalitarismos puedan tomar campo, ciertamente, o sea, puedan tranquilamente expandirse porque no tienen competencia. Eso es verdad, ¿no? Y por eso es tan importante la educación y por eso es tan importante, digamos, el tema de unos medios de comunicación completamente libres. Un medio de comunicación, si está para algo, está para controlar el poder. Pero a eso sí, cuando el socialismo es el que tiene el gobierno, nunca se opone. Precisamente. El día de mañana, no, pasado mañana, hoy estamos viernes, pasado mañana son las elecciones en España. ¿Cuál es su visión más o menos acerca de esto, lo que fue el escenario pre-campaña y toda la campaña? ¿Y qué repercusiones puede tener esto en Latinoamérica? Bueno, la campaña es una campaña como casi todas, ¿no? Vivimos en una partitocracia en Europa, no solamente en España, y lógicamente son los partidos los que sacan los temas que les interesan a los partidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es el teatro, ¿no? El circo que dirían los romanos, ¿no? De al pueblo. No se ha discutido ninguna cosa realmente que interese a los ciudadanos, ninguna, le interesa a los partidos. La buena ventaja que tiene en este momento, en general en Europa y en España en concreto, es que la sociedad, de manera muy amplia, más allá de la tendencia teórica que tenga, bueno, pues está empezando a responder de manera clara al pensamiento único socialdemócrata. En todos los países de Europa. En España ha llegado un poco más tardíamente, pero ya ha llegado. Hay un partido, por ejemplo, que es Vox, que es un poco el referente, diríamos, un nuevo partido que posiblemente pues saque bastantes escaños en el Parlamento, porque es una respuesta, diríamos, de conciencia hacia que basta ya de socialdemocracia. Se acabó, basta ya. Y otra cosa es que el partido después lo materialice en el nivel que lo materialice. Pero lo importante de Vox, para mí es un partido que en algunas cosas es conservador, en otras cosas es muy liberal, en el aspecto económico es muy liberal, en el aspecto moral hay cosas que es conservador, pero ha servido, diríamos, como canal para, por primera vez, criticar al socialismo abiertamente. A Vox le están votando gente de Izquierda Unida, es decir, del Partido Comunista, gente de Podemos, le están votando. Pero hay cosas en las que ya dices, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por tanto, esa respuesta al socialismo, es decir, uno de los partidos que está a punto de desaparecer es el partido de la derecha, el Partido Popular, es socialista. Es un partido socialista, ¿no? Es decir, no hay nada desde el punto de vista cultural que sea distinto a lo que defiende el
PSOE en este caso, ¿no? Medio distinto. Es más, cuando entra y gana las elecciones, los socialistas se dan mucha prisa siempre en inmediatamente intervenir en todas las cuestiones que tienen que ver con el cambio ideológico, ¿no? Hacia más y más y más socialismo. Viene la derecha y no cambia nada. Ninguna norma de carácter ideológico la cambia el PP. Ninguna. Gestiona mejor lo económico. Punto. ¿No? Incluso deja estas reservas que a nosotros las han gastado. Bueno, vos has sido, digamos, ese canal de enfado a el socialismo, de derechas e izquierdas, que diría Hayek. Y posiblemente pueda sacar, no sé si tantos escaños o tantos votos como el PP, pero ahí le va a andar. ¿Por qué? Porque el PP nunca ha hecho, digamos, nunca, pero nunca ha hecho una guerra ideológica. Es decir, el socialismo en toda Europa, pero en España en concreto, no ha tenido en los 40 años de democracia ninguna oposición ideológica. Ninguna. Más allá de los escándalos por corrupciones. La corrupción, bueno, la corrupción es aquello que ya lo damos por descontado. Es decir, si la ciudadanía ya sabe que va a haber corrupción. Bueno, desgraciadamente. Se tiran a la cara sus corruptelas unos y otros, y nosotros llegamos a un momento que eso no es que nos dé igual, pero no por eso votamos o dejamos de votar a un partido. Ahora sí dejamos, digamos, de votar a cualquier partido con el mismo discurso. Que llega un momento en donde ya se nos meten, digamos, lo que no consiguió el comunismo en todo el siglo XX, que es normatizar el control de la intimidad. Lo está consiguiendo vía feminismo. Es terrible. Es decir, el comunismo jamás pudo controlar la intimidad. Jamás. Ahora sí. Vía feminismo controla la intimidad, ¿no? Porque el famoso grito de lo privado es público, realmente te están destruyendo la propiedad privada. Pueden entrar en tu casa cuando les dé la gana. No necesitan nada más que una denuncia en cualquier momento, no ya de tu mujer, del asistente social, del ayuntamiento. No, estabas maltratando a tu mujer. Tu mujer ni siquiera te ha denunciado. En este momento hay una ley para que pueda entrar en casa en cualquier momento, las 24 horas del día, y entrar y destruir tu vida. Eso gracias al feminismo, que ha tenido la habilidad el socialismo de hacerse con él. Y es, digamos, una ideología transversal en todos los partidos. O en los LGTBI. ¿Eh? Estamos ahora hablando con el tema del multiculturalismo. Estamos hablando, por ejemplo, con todo el tema de la homosexualidad, con todo el tema del ecologismo. Hay un partido que se ha presentado en estas elecciones animalistas. Sí, precisamente PACMA creo que era, que claro, presentaba unas propuestas totalmente ridículas. Sí, lo que tú quieras, porque claro, indudablemente desde el punto de vista de este ecologismo cavernario, ¿no? En donde, bueno, pues el planeta, en fin, se viene abajo por culpa de una especie, justamente solo una, la especie humana, ¿no? Una cosa, en fin, ¿para qué lo vamos a negar? Indudablemente, ¿no? Es decir, el ser humano es el culpable, por supuesto, como es el culpable que no haya hijos. Si sobra gente, pues hoy hagamos todo lo posible poniéndolo bonito, pues que haya eutanasias. Porque claro, la eutanasia cuando empiezas, cuando tú pones, digamos, legal, ¿no? El sacrificio, es decir, el asesinato, llámalo como quieras, el homicidio de vidas naturales, se va acercando al centro. Porque si un anciano con 90 años que vive solo y que se estaba muriendo firmó su testamento vital y ya le podemos matar, le llevamos al hospital, le poníamos la inyección y le llevamos al crematorio. Bueno, y una persona con 40 años que en un accidente de tráfico ha quedado tetrapléjico y no se puede mover nada más que del cuello para arriba, este es un coste para el Estado, ¿no? Si nosotros le empezamos a incentivar diciendo que esto no es vida, patatín, patatán, al final va a ir pidiendo que le den la eutanasia. Y a un niño de 6 años o 7 años con cáncer, ¿por qué no se lo vamos a hacer también? Y luego vendrá que ciertas enfermedades raras, y luego vendrá que estos son de izquierda y los otros son de derecha, y estos tienen los ojos azules y estos los tengo en verde, y estos son de esta receta. Es decir, cuando usted abre la legalidad, ¿no?, del asesinato, porque legaliza el asesinato, no sabemos dónde va a terminar. Lo que sí sabemos es que se va a extender en toda la línea de la vida. Y precisamente vemos que esta clase de discursos, esta clase de política, esta clase de partidos son los que hicieron que surja Vox. Vox no surgió de la nada.
Vox surgió como reacción a todo este tipo de cosas. Claro, claro. Y a la pregunta que me hacías, es decir, ¿por qué es importante lo que pase en España para Latinoamérica? Hombre, porque es el referente. Es decir, el socialismo del siglo XXI está decrépito. Pero suponte por un momento, exagerando el ejemplo, que mañana ganara, en las próximas elecciones, ganara Podemos, que es el chavismo. Punto. Son exactamente los mismos. ¿No? ¿Qué Se pasaría? llaman los socialdemócratas suecos mismos. Ellos se llaman a sí mismos. Bueno, ya es una coña, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Probablemente, ¿cuál sería la influencia en toda Latinoamérica si mañana ganara Podemos? O los socialistas. Volvería a renacer todo el esfuerzo que en este momento han ido cayendo en los últimos 2 o 3 años. Pues Macri cayó en los Kirchner, Bolsonaro ganó en a Lula y compañía, en Brasil, en Bachelet pues terminó y ganó, no me acuerdo ahora cómo se llama, no sale, bueno, en Chile. En Venezuela hay una crisis que no se sostiene ya. Aquí Correa también terminó. Es decir, está viniendo, diríamos, una respuesta que no es la derecha, pero por supuesto no es la izquierda. ¿Sí? Como en un artículo lo llamó Axel Kaiser, la derecha jalea. Claro. ¿Qué pasa? Que si ahora ganara, siempre va a haber influencia, gane la derecha o gane la izquierda, de lo que pasa en España para el resto de Latinoamérica. Pero en este momento el que gane Podemos, que ganen los socialistas, indudablemente va a tener repercusiones muy negativas para toda Latinoamérica, seguro. Porque además hay, digamos, una intencionalidad política empezando por Cuba. No hay más chavistas millonarios en ninguna parte de Europa que en España. Es decir, lo sabemos. Chavistas ricos, millonarios, que están, pues, compran su casa pues, en las zonas, digamos, más punteras, ¿no? Realmente. Y por otra parte, en el otro extremo, están, digamos, pues venezolanos que han tenido que salir por piernas perseguidos. Lo han perdido todo. Y también, lógicamente, han sido, pues bueno, pues hay muchos venezolanos en España, ¿no? Hay muchos venezolanos en todo el resto de Latinoamérica como consecuencia. Y más en Ecuador y más en Colombia por razones obvias, claro, de cercanía. Bueno, indudablemente, ¿no? Yo estuve un día comiendo en Buenos Aires en un restaurante y el camarero era venezolano. Estoy hablando de hace unos meses, ¿no? Y bueno, vio que era español y me preguntó, ¿es usted de España y tal? Yo tengo un familiar lejano en España y tal. Bueno, total, que digo, mira, te voy a hacer una pregunta, por curiosidad. Oye, ¿cuántos de todos los venezolanos que habéis tenido que salir y estáis saliendo de Venezuela votasteis a Chávez? Yo voté a Chávez también. O sea, la capacidad de engaño, ¿no? A través de una educación, a través de unos medios de comunicación controlados, ahora ya solamente hay uno, es terrible. Es decir, y es terrible también decirlo, y hay que decirlo y denunciarlo. Nadie en la historia del siglo XX ha matado a más comunistas que los comunistas. Precisamente. Las depuraciones y las purgas son típicamente de comunistas para con comunistas, que estaban convencidos de que el comunismo era el paraíso en la tierra. Y les han apoyado. Y me lo dijo con toda la sinceridad. Yo voté a Chávez. Y como yo, mi familia y el vecino y mis amigos de universidad, yo y nosotros hemos votado a Chávez. O sea, la mayoría de los que salimos por piernas hemos votado a Chávez. A lo mejor ahora ya no a Maduro. Pero en su momento, hace 4 años, hace 5 años, no sé el tiempo que llevaría este hombre en Argentina, poco, pero posiblemente no llegaba 2 o 3 años. Pero eso es importante. La capacidad ahí es donde hay que hablar de adoctrinamiento. Toda educación adoctrina, pero si hay un adoctrinamiento, si hay una educación diversa, indudablemente es donde existe una sociedad libre. Porque hay un contraste de ideas. Pero es que el problema del socialismo, con las políticas educativas, funciona como una religión. Es una ideología religiosizada. No educa para que las personas tengan pensamiento crítico. Tiene sus dogmas y lo que quiere no son personas de pensamiento crítico, quiere creyentes. Y estos señores eran creyentes del chavismo y son ahora expatriados, pidiendo a lo mejor con un doctorado pues que le den un trabajo de camarero aquí en Ecuador.
Claro, es terrible la situación. Y antes pasó en Cuba. Y antes pasó en la Europa del Este con respecto a la Europa del Oeste, ¿no? Y antes pasó en China, y antes pasó en Camboya, y antes pasó en Vietnam. Y ahora podemos decir lo mismo en Mozambique. Uy, Mozambique no, ¿cómo se llama? Vaya, se me ha marchado el santo del cielo. Está cerca del Congo. Bueno, es igual, ¿no? Indudablemente, es decir, Pasa bastante. esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar con esta selección? Hombre, yo lo que creo es que está muy reñido y que gane quien gane, va a ser un gobierno que va a durar unos 2 años, porque no va a haber mayoría. Hay dos bloques, el bloque llamado de derechas, que yo de la derecha, en fin, y otro bloque de izquierda, ¿no? Que también son totalitarios. Es decir, la extrema derecha en España son los nacionalistas periféricos. El nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco son extrema derecha. Pero eso es guay, ¿no? Y la extrema izquierda, los podemitas, que decimos en España, y los socialistas, que fueron los que crearon Podemos. O sea, no hay tu tía, no hay nada del otro mundo, son los mismos, ¿no? Y entre ellos están muy fragmentados. Y en la derecha, Ciudadanos, que es un partido socialdemócrata y además muy veleta, no sabemos muy bien con quién va a pactarse con un lado o con otro. Claro, baila donde le caiga. Claro, ¿no? Es una cosa, en fin, rara. El Partido Popular, que está en vías de desaparición, más pronto que tarde, ¿no? Y Vox, que tampoco sabemos nada porque es la primera vez que se presenta. Sabemos que va a sacar, y sabemos que va a sacar mucho. Y que lo que venga ya no va a ser el Parlamento, ya no, es decir, el periodo de los 40 años de democracia, como lo hemos conocido en España, ha terminado. Es decir, empieza otro periodo distinto. Hay un antes y un después de la presencia de Vox. Y yo con Vox le veo muy liberal en lo económico y ojalá en ese sentido, mucho más liberal que el PP, y en otras cosas pues convence mucho porque hay un modelo político en España que hace aguas por todos los sitios, el de las autonomías, en fin, toda una serie de cosas que no vienen ahora a cuento. Pero indudablemente todo Latinoamérica está muy expectante, lo que serían las clases políticas, con lo que pasa en España. Porque va a tener repercusiones para bien y para mal, pero vamos, como quien dice, al día siguiente de las elecciones. Y en ese sentido, hombre, a los que somos liberales, los que somos incluso libertarios, ¿no? Yo del Estado, pues me gustaría que, en fin, aquello de que la justicia, la seguridad y la, ¿cómo se llama? Bueno, es igual. Y los tres, el legislativo, el ejecutivo y el ejecutivo, sí, me parece perfecto. Pero no olvidemos, la democracia, Jesús Huerta de Soto tiene una frase muy famosa, dice, bueno, es que en la democracia hay populismos. Y yo creo con toda la razón, dice, no, la democracia es el populismo. Y ya lo decía, con esto termino, Hayek, ¿no? Si por democracia se entiende que lo que diga una mayoría tiene que obedecer esa otra minoría, si por eso se entiende democracia, yo no soy demócrata. Fíjate hasta dónde ha llegado el deterioro de la democracia en Europa. Que ya no es que gobiernen las mayorías, no, gobiernen las minorías. En este momento en España, y pasa en muchos otros países de Europa, varios países de Europa, están gobernando las minorías. Es decir, el PSOE y los nacionalistas y Podemos son minorías, son los que están gobernando. Las mayorías no gobiernan. Ha llegado hasta tal extremo, digamos, de corrupción la democracia, que ni siquiera, hablando de Hayek, podemos decir que hoy las democracias son las mayorías las que gobiernan. No, ya no hace falta. Entre la partitocracia y las minorías, es decir, los votos no sirven para nada. Es decir, el poder del voto es solamente poder un segundo antes de que caiga en la urna. A partir de ahí tú no tienes ningún poder. En los próximos 4 años. ¿Qué pasa el problema? El problema de las democracias es que si no hay controles, estás legitimando con tu voto que hagan lo que quieran los políticos. Y cada uno va a poner encima de la mesa el discurso que crea que te puede convencer más para que le dé su voto. Precisamente por eso Thomas Jefferson decía el precio de la libertad entendido como poder designar también a nuestros representantes, es la eterna vigilancia. Si no se vigila la democracia, porque la democracia hay que entenderla también
Hay que entenderla como es, como rule of law, como separación de poderes, como todo ese tipo de estructura gubernamental que permite que el Estado funcione y que la sociedad funcione. No únicamente como te otorgo mi voto cada 4 años. Claro. Porque eso es lo que se entiende como democracia, por lo menos en todo lo que es Hispanoamérica. Y que está migrando a los Estados Unidos y que está migrando a partes de Reino Unido. Totalmente. La democracia no es votar. La democracia es un sentido de normas e instituciones que permiten que el Estado y la sociedad pueda funcionar bien. Totalmente. Los partidos políticos ya no representan a la sociedad y la democracia se ha corrompido. Entonces, por ser esperanzados y ser optimistas, vamos a ver, por primera vez en Europa, en este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el modelo socialdemócrata ha entrado en crisis. Y eso no lo habíamos conseguido hasta, como quien dice, ayer por la tarde. Es decir, la entrada del mercado en la Unión Europea, de toda la Europa del Este, inmediatamente chocó, porque ha vivido el comunismo real, chocó con Bruselas, que es una entidad totalmente socialdemócrata. Y por otra parte salta Inglaterra con el Brexit. Razones completamente distintas. El sur de Europa, bueno, pues es una mentalidad con respecto al centro de Europa que en alguna medida cada vez se va alejando más. Ese modelo socialdemócrata, del pensamiento único socialdemócrata, que seas de derechas o de izquierdas, gane el partido de derecha o gane el partido de izquierda, la política es socialdemócrata, tanto en lo cultural como en lo económico, indudablemente eso se ha venido abajo. Y eso sí que tenemos que ser esperanzadores, porque se acabó. Otra cosa es que genere, lógicamente, determinadas temores, porque indudablemente puede ocurrir que las cosas se desmadre. Yo creo que no. Yo creo que la sociedad es mucho más inteligente que los partidos políticos y los sistemas políticos, y creo que en este momento lo que irá poco a poco cayendo es este modelo, porque es insostenible económicamente y culturalmente. La gente ya está muy cansada. En ese sentido yo creo que estamos ganando la batalla los liberales, estamos ganando la batalla los que creemos en la libertad. La igualdad ha sido durante aproximadamente desde que Marx escribe El Capital, ha sido, digamos, el legitimador de todos los grandes totalitarismos del siglo XX. Y la gente ya está harta de la igualdad. Quiere equidad y libertad. Y si la libertad no existe, no quiere la igualdad. Y eso ha sido un despertar muy en concreto en los últimos aproximadamente 10 años. Y en España ha llegado ahora. En otros países como Francia, como toda la Europa del Este antes, en fin. Y eso sí que es una esperanza para Latinoamérica. Porque Latinoamérica, bueno, por razones obvias, España es un referente importante, pero también es un referente importante para toda América Latina, el conjunto de Europa. Incluso mucho más, cuanto más vas bajando en la geografía de América, mucho más referente es Europa, culturalmente, que es Estados Unidos, ¿no?, y Canadá. Y por tanto, en alguna medida yo creo que eso es un despertar que a mí me encanta vivir esta época de la historia. Es una especie, como si estuviéramos viviendo en una especie de un nuevo renacimiento social, tecnológico, económico. Yo creo que eso va a traer muchísimas cosas buenas dentro de una cierta vorágine y un cierto caos, que es lo que a corto plazo posiblemente tengamos que vivir. Pero indudablemente las personas que somos críticas, ¿no?, y que nos gusta, ¿no?, analizar las cosas, estamos viviendo en una época que los del Renacimiento, en fin, cuando los miramos con la perspectiva histórica, ellos no sabían que estaban haciendo el Renacimiento. Lo vemos a posteriori con respecto al medievo, ¿no?, al medievo alto, ¿no? Es decir, salen del medievo y de repente descubren la creatividad, descubren el mundo, se globaliza el mundo, se descubre América, en fin, toda esa serie de cosas. En aquella época que dura 200 años, los más grandes artistas, los más grandes intelectuales, los más grandes, diríamos, empresarios, surgen ahí. Y yo creo que en este momento está surgiendo eso. Tú eres un ejemplo. Tú estás haciendo un youtuber. Posiblemente a partir de aquí te ganes la vida de una manera absolutamente independiente. No necesitarás un sindicato socialista que luche por tus derechos. No. Tú has decidido que esto es lo que te gusta. Con esto quieres hacer tu vida. Y tú buscas el llegar a acuerdos con los demás, con los iguales, con los competidores. No necesitas que venga alguien a representarte, que es, en alguna medida, ¿no?, una marioneta del gobierno de turno. Esto es posible hacerlo. Yo no lo podía hacer a tu edad.
Éramos 4 locos los que nos poníamos como autónomos. Los demás teníamos que entrar a trabajar en una empresa por cuenta ajena. Y si trabajabas mucho o trabajabas poco, la cuestión es que tú dependías de lo que dijera el sindicato, porque si no ibas a estar mal visto. Ibas a estar perseguido por los tuyos, más que por el empresario. Ahora tú puedes trabajar por tu cuenta. Puedes crearte, digamos, tu propio puesto de trabajo, tu propio proyecto, diríamos, profesional. Y ahora y mañana puedes cambiar, dependiendo de lo que hayas estudiado y de lo que quieras, pues orientarás a otras opciones. Y te juntarás con otros youtubers y crearás a lo mejor empresas conjuntas. Y habrá competencia y al mismo tiempo competencia. En algunas cosas iremos juntos y en otras cosas competimos, digamos, por los mismos clientes. Como hacen las empresas en este momento, digamos, en la posindustrialización. Empresas familiares, por ejemplo, españolas del sector del Levante, el sector del calzado, el sector del juguete, del sector de la frutícola, pues no podían, por ejemplo, hace 20 años no podían con el imperio chino. Le estaban inundando porque copiaban. ¿Qué fue lo que hicieron? Hablaron con la Cámara de Comercio de España y dijeron, oye, vamos a ir a una feria a Pekín y vamos a ir del sector del calzado las 20 principales empresas. Y vamos con una marca conjunta. Allí somos cooperantes, allí competimos. Dentro de nuestro mercado competimos. ¿No? Y resulta que allí encima les hacían los zapatos ahora, ¿no? Con bastante menos coste laboral que con esos mismos trabajadores. No hemos perdido mercado, seguimos siendo competidores entre nosotros y al mismo tiempo vamos juntos, digamos, y eso cada vez más. Con unos momentos si tú te unirás a otro compañero y en otros momentos competirás y no pasa nada. Cada vez tenemos más acceso a la información. Cada vez tenemos las posibilidades de que además los socios no tengan que estar de tu callo de la calle de enfrente. Puede ser de España, puede ser de Finlandia, puede ser de Rusia. Tenéis proyectos conjuntos. La ventaja del mundo global. Claro, ¿me entiendes? Eso, las grandes organizaciones políticas, como eran los partidos políticos, los sindicatos, ¿no? Eso se está desmoronando. Por primera vez el sujeto nunca ha tenido más posibilidades de autonomía para dirigir su vida, su proyecto de vida. Y la gente está descubriendo la libertad, casi sin saberlo. Y eso a pesar de toda una vida de adoctrinamiento. No solamente de adoctrinamiento mientras estaba estudiando en los colegios, en las universidades, también en los medios de comunicación, siempre el machaqueo de cuál es lo bueno y cuál es lo malo, a quién tienes que votar y a quién no tienes que votar, qué tienes que comer y qué no tienes que comer. No solamente también en la empresa, porque el sindicato dice, y el sindicato, ahora hacemos huelga y ahora no hacemos huelga, y tú estabas señalado. No. Todas esas formas de adoctrinamiento permanente a lo largo de la vida. Y en este momento se está desmoronando todo ese sistema, que es el sistema socialdemócrata. Precisamente vivimos en la mejor etapa de la historia de la humanidad. Eso es lo bueno de nosotros los liberales, los libertarios, que somos optimistas, que no vemos todo como que todo está yendo mal, como que se está destruyendo todo. Somos optimistas. Claro. Porque la sociedad se va construyendo encima de lo que ya está construido. Ese es el punto. Bueno, pues fíjate que, y termino, ¿no? Desde el punto de vista de la economía austríaca, de la teoría de la Escuela de Economía Austríaca, hay dos palabras casi que son, digamos, fundamentales. La acción humana. ¿Sí? Todo lo que somos refiere a la acción humana. Y la otra clave importante es la función empresarial. Es decir, la capacidad que tenemos todos de intentar siempre mejorar con respecto al ayer, ¿no? Por nosotros mismos. Esa capacidad de función empresarial y de acción humana nunca antes la hemos tenido, digamos, tan a mano. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser muy optimistas. Y eso tienen que saberlo, digamos, los totalitarios, que de una manera o de otra, de derechas o izquierdas, desgraciadamente son socialistas. Precisamente. Muchas gracias. Gracias por ti, dar la oportunidad. Ya por ir terminando, quiero que por favor nos cuentes 3 obras, puede ser 3 o más, y puedes añadir algún comentario, de 3 obras que a ti te han impactado en tu desarrollamiento intelectual, en tu formación, y que tú crees que a quienes nos escuches y a quienes nos están viendo también les puede interesar y también les puede ayudar en su formación. Bueno, podríamos decir bastantes, ¿no? Indudablemente desde el punto de vista de la educación,
hemos hablado de la educación del Estado y tal. Hay un libro que se llama así, Educación y Estado, de Edwin West, de Unión Editorial. Bueno, pues Educación y Estado es un libro que, al que le guste el tema de la educación, que yo creo que a todos tiene que gustar, porque sabemos un poco, debemos de reflexionar sobre cómo fuimos educados, ¿no? Es un libro que es unas 200 páginas, se lee muy bien. Bueno, y es la descripción del relato histórico de cómo en Inglaterra del siglo XIX y el siglo XX el Estado fue interviniendo en la educación hasta, bueno, estatalizarla. Bien, y eso pues, se trasladó después a todos los demás estados europeos y como consecuencia a toda América. Es un libro, ¿no?, que yo recomendaría de lectura. Hay otro libro muy importante desde el punto de vista de la libertad, ¿no?, y de la defensa de la libertad, que es de Popper, ¿no?, que es Las sociedades abiertas y sus enemigos. Ese es un libro que hay que leer, ¿no? Hay que leerlo, que realmente es importantísimo, ¿no? Si tuviera que poner otro libro importante desde el punto de vista de la teoría, de la escuela de teoría, estaríamos hablando de Hayek, de Derecho, Legislación y Libertad. Es un libro magnífico. Y, hombre, indudablemente, por poner un extra que le guste mucho la lectura, es un libro gordo, pondría La acción humana de Mises. Pero esos 3 o 4, bueno, con que se lea alguno de ellos, indudablemente va a ser un descubrimiento. Para muchas cosas que no le encajaban, pero no tenía argumentos para conceptualizarlas y para sacar conclusiones. Cualquiera de esos libros, ya no digamos los 4, ¿no?, va a haber un antes y un después en su modelo de pensamiento, seguro además. Y podemos añadir uno más, la educación económica de las empresas familiares. Ah, bueno, este es un libro. Nogales. Este es un libro, yo llevo la colección, es hacer propaganda que no me gusta, ¿no? Llevo la colección de economía en Unión Editorial, de economía, de formación económica para las familias empresarias. Y este es el primer libro de la colección, La educación económica de las empresas familiares, que está prologado por Jesús Huerta de Soto. Y ya este año sacamos el 7º libro de la colección. Pero bueno, esto es más. No, la colección tiene una característica muy importante. Yo lo coordino, pongo aquí Fernando Nogales porque soy el coordinador. Además lo debe poner aquí, coordinador. La mitad son unos 10 o 12 capítulos. La mitad son economistas austriacos y españoles y la otra mitad son economistas austriacos y hispanoamericanos. Con lo cual, en alguna medida, vemos la incidencia. Los mejores austriacos que yo conozco están aquí en Hispanoamérica, muy en concreto en Argentina. Precisamente vemos la Fundación Bases, por ejemplo. Por ejemplo. Pero hay muy buenos, ¿no? Aquí en el Congreso estamos teniendo a Héctor Niaupari, de Perú, en fin, podríamos hablar de muchos otros de Hispanoamérica, que seguro conocéis. Indudablemente, esto es muy importante, porque cada vez estamos más unidos, ¿no? En este caso es una cuestión estrictamente de formación empresarial para las empresas familiares, pero es historia económica desde una teoría que lleva más de 100 años de historia y que, bueno, es lo opuesto a la economía socialista, ya no digamos a la economía, es opuesto a la economía keynesiana, ya no digamos a la economía socialista. Pero bueno, esto solamente sería para las empresas familiares, lo puede leer cualquiera, pero bueno, ¿no? Si va a un editorial, allí lo puede encontrar, lo puede comprar, pues además ya en modelo electrónico, que debe valer unos 3 euros, o sea, o $3, ¿no? Con lo cual se lo puede bajar y ya está, ¿no? Pues muchas gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. Muchísimas gracias a ti, Fernando, que eres una fuente de conocimiento increíble. Nos podríamos estar aquí 3 horas tranquilamente. Bueno, no te voy a robar el tiempo. Me parece que deberíamos hacer alguna segunda parte alguna vez. Y creo que la gente lo mismo la va a pedir porque... impresionante. Sabes que ahora no hay distancias. O sea, sí, podemos conectarnos por Skype o bueno, cualquier otro de los canales y... como lo hacen otros youtubers, que sabes, libertarios, que lo están haciendo, y la mayor parte de las veces pues, el compañero no está con el entrevistado casa con casa, ¿no? Pared con pared, ¿no? Vivimos ahora donde no hay distancias, prácticamente no hay distancias gracias a la tecnología. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Seguramente es que esto es de cajón que tiene que ir a una segunda parte. Muchas gracias, si es que les ha gustado, por favor, coméntenlo y compártanlo para que todos puedan difundir también las ideas de la libertad. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.